No, no, en las clases regulares sí es porque vamos a recuperar. No, si no, pero no veo usted grita, falta, falta, falta. Es más, casi le pongo falta a una que está justificando al otro, le pongo falta a las dos. Eso no es mi colo. Bueno, entonces, ¿a qué hora del sábado? De 8 a 10, ¿no? Yo no puedo en ese horario, doctor. Yo tengo clases de 8 a 12 de la mañana. Bueno, entonces pónganse de acuerdo ustedes qué día pueden ir a la clase. Bueno, entonces vamos a hablar de la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de cómo es el desarrollo para la creación de nuevos fármacos, ¿verdad? Para el desarrollo de los nuevos fármacos hay que hacer mucho hincapié en algo que yo siempre insisto mucho, que es en conocer el proceso fisiopatológico de una enfermedad, o el proceso fisiológico. ¿Por qué? Porque el primer paso para determinar el descubrimiento de un nuevo fármaco es identificar la diana terapéutica. ¿Qué parte de todo el proceso fisiopatológico, el proceso fisiológico, nosotros nos interesa afectar? ¿Qué parte de todo ese proceso nosotros queremos influir? ¿Qué parte de ese proceso es el que nosotros vamos a modificar o vamos a cambiar la respuesta? Eso como paso número 1. Ahí arranca. Y para eso debemos nosotros conocer cuál es nuestra diana terapéutica, hacia dónde nosotros creemos que modificando va a traer una respuesta a una enfermedad. Eso como primer punto. Como segundo punto que nosotros debemos tener en cuenta es que una vez que nosotros nos hemos imaginado, bueno, decidimos que vamos a alterar este punto en el proceso fisiopatológico, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar qué molécula vamos a utilizar. Regresando un poquito en el tiempo, nosotros tenemos que pensar que para obtener un nuevo fármaco, una nueva droga, primero vamos a pasar de la parte netamente teórica, que es la que estamos viendo ahora, después vamos a la parte preclínica, que es lo que se hace con los animalitos, que se hace con los ratones, los diferentes especies, etc. Y por último vamos con los ensayos clínicos, la parte clínica de una droga, ¿verdad? Bueno, entonces estamos ahorita en la parte viendo qué fármaco, qué molécula podría encajar con todo esto. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo primerito comenzamos buscando moléculas que desde el punto de vista en el espacio puedan encajar con nuestro receptor. Porque recuerden que para que un fármaco actúe tiene que haber un receptor. Si no existe receptor no va a actuar el fármaco. Entonces lo primerito que hacemos es buscar dentro de ese gran base de datos que existe ya de fármacos, hacer las simulaciones para poder determinar, bueno, qué fármaco podría ser un candidato potencial para encajar con este receptor. Para todo esto necesitamos muchísimo poder computacional. Imagínense lo que es buscar entre miles de compuestos y fármacos, hacer diferentes simulaciones en 3D, ingresar la forma en 3D del receptor que nosotros queremos afectar para ver qué molécula podría ser el candidato. Chicos, eso es una cantidad de poder computacional, pero bárbaro. ¿Quién de ustedes les gusta los juegos por computadora? ¿Quién de ustedes juega por computadora? Ni Fortnite, nada de esas cosas. No vamos con el PlayStation, con el Xbox, con el Nintendo. Nada, ustedes son solamente con el celular, TikTok y ya está.
TikTok, Instagram, ahí está por ahí uno que otro de esos jobs que cogen una foto de los profesores y que los hacen hablar, así, de eso no pasa. Ahí Julián es una de esas. O sea, de eso no pasa. Pues bueno, si para jugar juegos de última generación en buena calidad necesitas una computadora para jugarlos bien, necesitarías una computadora que bajito te está costando unos 4.000, $5.000. Imagínate cómo deberá ser la computadora o las computadoras que se necesitan para poder utilizar o para poder hacer una simulación de todo lo que se necesita para ver si es que encaja una molécula con el receptor de una base de datos inmensa que existe ya de las moléculas descubiertas. Eso que estamos hablando de las moléculas descubiertas. No en el caso que tengamos que comenzar a ver si es que se puede sintetizar una molécula nueva. Porque es más fácil comenzar con la base de datos de las moléculas que ya existen, pues, ¿no? Entonces ahí se necesita un poder computacional terrible. Por eso es que la industria farmacéutica invierte muchísimo en sistemas computacionales avanzados. Las grandes farmacéuticas invierten mucho en tecnología, en software, en hardware, para poder hacer estas simulaciones. Porque no es factible en estos tiempos comenzar a probar 1.000, 2.000, 3.000 compuestos, por darte un número bajito, con un ratoncito y ver qué es lo que pasa. O sea, imposible, o sea, el tiempo y todo, o sea, no se puede. No podríamos, no terminaríamos nunca, no tuviéramos un fármaco nuevo cada 10 años, como era antes. O sea, no, simplemente no es dable. Entonces, vamos a ir por los sistemas computacionales. En el caso de que no exista en esa base de datos una molécula que pueda completar esas características, pues bueno, el diseño de una molécula nueva, cómo estaría formada, de qué tipo de átomos, de qué tipo de anillos, qué tipo de estructura química, qué tipo de estructura en el espacio, todo eso tenemos que darlos por un sistema computacional, por decirlo así. Tenemos que verlo en un sistema... Espera un segundito, por favor. Los pendientes. ¿Dónde está García? ¿Dónde está? Una noche de interconsulta todavía del paciente Cascante. Nada serio. Dile que, bueno, dile que no se ocupe, dile que no se ocupe, que haga todo eso para poderle responder la interconsulta. Perdón, chicos. ¿Qué estaba hablando? Ok. Entonces, mientras nosotros no tengamos, tenemos ahora que buscar una molécula, algo que pueda ser similar a lo que podría funcionar con ese receptor. Y eso que estamos recién en la parte netamente teórica, ¿no? Estamos en una parte en la cual todavía no sabemos si es que esto va a funcionar o no, simplemente estamos viendo si es que se encaja al receptor. Entonces estamos recién en el inicio del proceso necesario para poder obtener nosotros un fármaco. Una vez que hemos obtenido eso, espera un segundito, chicos, un segundito.
Ok, chicos, regreso. Bueno, como les decía, bueno, entonces hemos hablado acerca de dónde vamos nosotros tenemos que descubrir la droga, ¿verdad? Hemos buscado un fármaco que pueda encajar desde el punto de vista de tercera dimensión con el fármaco, con el receptor. Si no existe la base de datos, lo hemos inventado, ¿verdad? Entonces nosotros hemos descubierto ya aquí cuáles van a ser los compuestos guías, los compuestos líderes. Un grupo de 5, 10 fármacos, 100 fármacos que podrían engancharse a este receptor y que nosotros vamos a seguir nosotros modelando o viendo para ver si es que podrían funcionar como un potencial fármaco, ¿verdad? Bueno, ahora nosotros como buscamos optimizar estos compuestos, a ver cómo podemos nosotros, si es que agregando, quitando alguna parte de esta molécula, podemos conseguir que este fármaco, sus efectos que nosotros consideramos beneficiosos, se potencian, o en su defecto, los efectos que nosotros consideramos adversos se disminuyen, ¿verdad? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Bueno, suponiendo que nosotros ya hemos buscado esto de aquí y hemos encontrado estos candidatos, ¿verdad? Estos candidatos guías, ¿verdad? Ahora vamos nosotros a pasar ya a la etapa del desarrollo preclínico, ¿verdad? Toda esta serie de procesos que he mencionado, eso para siempre entrar a la parte preclínica, ¿verdad? Tienen un tiempo de duración que normalmente hablábamos que la parte de descubrimiento de un fármaco puede ir de 2 a 5 años. O sea, estamos hablando de más de 100 proyectos, imagínate la cantidad de investigadores, de gente que está metida trabajando ahí para sacar unos 20 fármacos, por decirlo así, que pueden en realidad ser los que pueden ir al desarrollo clínico. Y de estos de aquí, los 20, tal vez unos 10, con suerte, llegarán a la fase clínica y ahí quedará 1 o 2, si es que tienes mucha suerte, ¿no? O sea, estamos hablando de procesos que pueden demorarse 5, 6, 7, 8, 10, 15 años en obtener un fármaco. Ahora, ustedes me dirán, ¿y cómo hicieron ustedes para obtener la vacuna contra el COVID tan rápido? Déjenme decirles, chicos, que para descubrir o obtener las vacunas que hemos obtenido ahora, no se han saltado las fases, sino que usualmente estas fases de descubrimiento, de desarrollo preclínico y la fase clínica, usualmente es una después de la otra. Pero aquí, como ha habido una predisposición de todo el mundo, ¿verdad? Y has tenido casi que fondos ilimitados para estudiarlo, has podido hacer muchos de estos pasos al mismo tiempo. Si necesitabas contratar más investigadores para trabajar más rápido, contrátalos, contrata gente, vamos a trabajar. O sea, no se puso peros, no se puso limitaciones al momento de hacer todo el trabajo de base necesario para poder obtener este fármaco. Entonces se pudieron hacer muchas fases al mismo tiempo, se pudo dedicar muchas horas hombre a los pasos de estos fármacos, entonces se pudo agilizar tiempo. Al momento de las regulaciones, de los entes reguladores, pues bueno, dejaron de hacer el resto de cosas que estaban haciendo y se concentraron solamente en este tipo de fármacos. Entonces acortaron los tiempos de revisión, acortaron los tiempos de los estudios, porque normalmente la FDA recibe cientos de peticiones al mismo tiempo para ver fármacos.
Acá se dedicaron, vamos a ver estas 2, 3 vacunas para el COVID, todo el mundo, todas las 1.000 o 2.000 o 3.000 personas que trabajan aquí, todo el mundo, vamos a revisar los datos que tenemos de ellos. Entonces, ¿qué? Entonces todo se logró agilizar. Entonces, bueno, vamos nosotros ahorita a pasar recién a la parte del desarrollo preclínico. Aquí en la parte preclínica es como te vas con los animalitos, por eso. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero vas a hacer las pruebas farmacológicas para darte cuenta de que no hay efectos que puedan ser peligrosos de tipo agudo, o sea, una alteración cardiovascular, una arritmia, un broncoespasmo, una ataxia, una convulsión, en fin. Esto de aquí son unas pruebas de seguridad farmacológicas. De ahí pasas tú a hacer las pruebas preliminares toxicológicas. Entonces ahí comienzas a darte cuenta cuánto podría ser la dosis máxima más grande que puedes dar de ese fármaco. Comúnmente se lo haces en 2 especies por 28 días. Comienzas a ver si comienza a perder peso, si te comienza a hacer algo. Autopsia. Le das chapeta a los animalitos y comienzas a hacer los estudios post-mortem de estos de aquí. De ahí también hacen los estudios farmacodinámicos y farmacocinéticos. Ya ustedes saben muy bien lo que es la farmacodinámica y la farmacocinética. Cuando vamos a la farmacocinética, administración, distribución, metabolización y expresión. En la farmacodinámica, pues los movimientos que hace el fármaco en las células, ¿verdad? Vamos a ver si es que hay algún tipo de correlación entre las concentraciones plasmáticas y los efectos tóxicos, en fin. Y por último, hacemos aquí la prueba tal vez más importante desde el punto de vista comercial, que es ver si es factible este nuevo compuesto, sintetizarlo a gran escala y de una manera que sea estable, para que puedas tú ponerlo o poder pasar a las fases clínicas. Es aquí donde muchos fármacos se suplican. A ver, veremos cosas. Bueno, entonces, esta parte del desarrollo de la parte preclínica, ¿verdad? Esta última parte de ver si es que es factible a gran escala desarrollarlo, es donde muchos fármacos o potenciales candidatos se quedan de años. No vayamos muy lejos. Miren lo dificultoso, lo complicado que es por lo que queremos hacer con la vacuna contra el COVID. La de Pfizer o la de Moderna. La pudiste sintetizar, la pudiste desarrollar, pero resulta que para poderla transportar y almacenarla necesitas unas condiciones tan especiales que lo hacen difícil. Menos 60 grados centígrados. Eso no es un congelador cualquiera de tu casa. Entonces, ese es todo ese tipo de situaciones que hacen difícil que nosotros podamos a veces fármacos que pueden parecer prometedores en el laboratorio, ya cuando lo quieres pasar a gran escala para que pueda ser utilizado ya in vitro, in vivo, perdón, con los pacientes, con la parte clínica, resulta que es imposible. Todo esto de aquí se tiene que realizar siguiendo lo que se llaman buenas prácticas de laboratorio. ¿Por qué? Porque toda esta información que tú comentas en base a las buenas prácticas de laboratorio, que es cómo vas a guardar los archivos, cómo tomas los análisis, cómo mides los datos, si los laboratorios tienen auditoría externa de otro laboratorio, todo eso forma parte de la documentación que tienes que presentar
para que tu fármaco sea aprobado. Si tú no llegases a cumplir con estas normas, siempre... Pero, perdón que se me reactivó la alergia. Soy alérgico a alguno de ustedes, no sé cuál. Aquí no podrá ser. La defensora de los pobres será. Será alérgico a la defensora de los pobres y desvalidos. Ahí está. Ya sabe quién es la defensora de los pobres y desvalidos. Bueno, en todo caso, si esto de aquí llegase a fallar o no has recopilado toda esa información, puede ser que tu fármaco no te acepten para que pase a la siguiente fase, que es las pruebas en humanos, y te devuelvan todo y chao. Y los millones de dólares que has invertido a la basura. Por eso es que muchas veces, cuando un fármaco recién sale al mercado, es caro, es cariñoso, porque tienes que invertir, a veces tienes que invertir cientos de millones de dólares, 100 millones, 200 millones, 300 millones de dólares. Y no solamente de ahí, eso, 300 millones de dólares en un fármaco que funcionó. Y los otros cientos que invertiste en los otros 20 que no dejaron pasar. Pues tienes que sumar todo eso, cuáles son tus potenciales mercados, tus potenciales candidatos, y ahí poner el precio para recuperar tu inversión. O sea, es caro. Es caro, caro, caro. Entonces, por eso es que los fármacos cuando recién salen al mercado suelen ser bastante caros. Bueno, entonces, si has cumplido con todas tus prácticas de laboratorio, envías todo esto de aquí, lo envías tú al ente regulador. Si es en Estados Unidos, usualmente es la FDA, cuando es en Europa es la EMA, la European Medicines Agency. Entonces, cuando ellos se ponen a revisar todos los datos, 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 y están de acuerdo, te dan permiso a probarlo en humanos. Recién ahí, ojo, recién ahí puedes pasar las pruebas en humanos. Esperen un segundo, chicos. Oh my god.
Oye, pero yo no entendí. Si, o sea, si quiero recuperar clase, no debería dar hoy lo que no nos dio que es farmacocinética y mañana dar lo que nos está dando ahorita. Pero yo no entendí. Si, o sea, si quiero recuperar clase, no debería dar hoy lo que no nos dio que es farmacocinética y mañana dar lo que nos está dando ahorita. Pero yo no entendí. Si, o sea, si quiero recuperar clase, no debería dar hoy lo que no nos dio que es farmacocinética y mañana dar lo que nos está dando ahorita. Pero yo no entendí. Si, o sea, si quiero recuperar clase, no debería dar hoy lo que no nos dio que es farmacocinética y mañana dar lo que nos está dando ahorita. Es que estoy en clase con Díaz y me puse la mascarilla. Bueno, ando preguntando si me pregunte que no vea que estoy. entonces, digamos que la pasaste toda esta parte porque te has portado bien, has guardado todos los registros y listo. Entonces ahora llegaste ya a la parte del desarrollo clínico. En este momento en el cual ya te vas a meter a los humanos. Aquí tú tienes los estudios de fase 1, 2, 3 e inclusive el de fase 4. En la fase 1 son estudios pequeñitos en individuos sanos. Los de fase 2 son estudios un poquito más grandes, pero ya en pacientes, en personas que tienen la enfermedad, o en personas que tú en realidad quieres probar ya el fármaco. Los estudios de fase 3 son parecidos a los de fase 2, con la diferencia de que son estudios mucho más grandes, son los estudios definitivos, los cuales suelen ser aleatorios, doble ciego, randomizados, y ya son cantidades mucho más grandes. Y en la fase 4 es lo que se llaman el estudio post-marketing. ¿No? En los de fase 1 usualmente, como les dije, son individuos sanos. Es un grupo pequeño, 10, 20, 50, 80 personas voluntarios sanos, a las cuales tú les vas a dar el medicamento. ¿Y qué es lo que te vas a fijar? Tú lo que te vas a dar cuenta es si hay algún efecto potencialmente peligroso para administrar a estos individuos sanos, y vas a medir ciertas variables farmacocinéticas. Que cómo se absorbe, si se absorbe bien, si con la comida cambia o no cambia, cosas que no puedes medirlo en el ratoncito, en el animalito, en el monito, en el osito, en el animalito, en el osito de peluche de Taiwán, en cualquiera de esos ahí, no puedes medirlo. ¿No? Pero utilizas individuos sanos, que en teoría están bien y que si tuviese algún efecto adverso, no, es más difícil que se muera. Se puede morir, sí, pero es más difícil. Ojo, aquí tú tomas voluntarios, personas que tienen un contrato, que pueden tener algún tipo de compensación económica, la cosa. Bueno, asimismo, anotas todo, registras todo, y aquí esto de aquí tiene que cumplir con las llamadas buenas prácticas clínicas. Las buenas prácticas clínicas es una serie de requerimientos, es un código que tiene que tener indicaciones claras de cómo se elaboran los grupos de pacientes, cómo se recolecta la información, cuáles son los métodos de recolección de información, cómo grabas la información, cómo haces el análisis estadístico, cómo lo documentas, cómo lo interpretas. Todo eso está dentro de las famosas buenas prácticas clínicas. ¿No?
De ahí en el estudio de fase 2 ya te diste cuenta que no se te murió ninguno, que no tuvo ningún efecto, que no tomaron la medicación y que no se infartaron inmediatamente, o que no le dio un broncoespasmo y que se mueren. Entonces, tú te das cuenta que tiene un margen de seguridad bastante bueno, ya te diste cuenta de que el fármaco funciona mejor cuando lo administras sin comidas, que con comidas, etcétera. Tomas notas por aquí y lo traduces y lo pasas ya a los estudios de fase 2. Aquí ya vas con los muertitos, con los enfermitos, con los muertitos de eso. Ya vas con los enfermitos. Entonces ahí ya comienzas a administrar ya esto. Y comienzas a anotar todos los resultados, ¿no? Vas a ver desde el punto de vista farmacodinámico, si se mejoró, no se pudo mejorar esto de aquí, si la dosis es la correcta, es más, pones grupos con diferentes dosis, unos 5 miligramos más, otros 5 menos, un poquito más, un poquito menos, para sacar en cuenta cuál sería la dosis más óptima que podrías tú ya lanzarte al estudio de fase 3. En el estudio de fase 3, como ya se lo dije, es randomizado, o sea, al azar la selección del paciente, es a doble ciego. Usualmente suelen haber los estudios en comparación, ya sea con el placebo o con un fármaco similar, en el cual se busca que sean estudios de no inferioridad, o sea, que el fármaco que tú quieres comercializar tenga por lo menos una eficacia similar a alguno ya existente en el mercado y que sea igual de seguro que uno ya existente en el mercado y que sea mejor que el placebo. ¿Ah? Estos estudios son carísimos, sumamente caros. Por eso que los laboratorios grandes son los que pueden hacer esto de aquí. Toman años para completarse, años, chicos, años. Sobre todo si el objetivo de ese fármaco es retrasar la progresión de una enfermedad crónica. Entonces, imagínate si, digamos, que tienes tú esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Lou Gehrig, y que eso de ahí te mata normalmente sin tratamiento en 10 años. Imagínate el tiempo que demorarte para darte cuenta que el fármaco demora la progresión natural de esa enfermedad. ¿Me explico? Entonces, son estudios que toman mucho tiempo. Esas son otras de las cosas que, aparte que tienes que conseguir un número suficiente de pacientes. O sea, si resulta que tienes una enfermedad cuya incidencia es 1 en cada 100 millones de habitantes, imagínate, tú te vas a sacar gente para probar ese fármaco. Poquísimos. Esa es una de las ventajas también que tuvimos ahorita con el COVID. La incidencia de COVID es altísima, una pandemia, o sea, pacientes potenciales víctimas tienes en todo el mundo, entonces lo que más vas a tener es gente en la cual probar la vacuna y que se van a exponer rapidísimo, entonces tú puedes darte cuenta si es que es o no es efectiva. Entonces son ventajas que vinieron acompañadas con esta enfermedad. Como el COVID es como la gripe, altamente transmisible, de contagio muy rápido, identificable con síntomas que tenemos test estandarizados, chévere. Entonces todo eso de ahí nos favoreció o fue beneficioso para poder desarrollar una vacuna en un tiempo récord, en realidad. Pero es esto, así que por favor no crean esas boberías que salen en YouTube o en TikTok de estos conspiracionistas, de que en realidad nos están colocando el chip para controlarlos y que 5G y la pendejada. Ustedes tienen una profesora que es así media fanática de las conspiraciones. Ustedes a lo mejor recibieron clase con ella, no voy a decir su nombre por respeto, pero
Hay algunos docentes que son así medio enamorados de las conspiraciones, creen un poco más que en los ovnis que vinieron aquí a implantar la vacuna en las abejas genéticamente modificadas y qué sé yo, y que vienen aquí los reptilianos a dominarnos porque son la rama más de los Illuminati. Probablemente ya no sabe de qué profesor estoy hablando. Capaz que lo más probable es que le tocó que fue su profesor. Entonces, por eso que ya no está, pobrecito, está que se orina. Entonces, sí, la profesora. ¿Perdón? Son traumas del semestre pasado, 3 horas seguidas. Yeah. Exactamente, viendo videos así de conspiración medio rara. Así es, pero por favor no crean esas boberías. Cuidado, van a creer ustedes en mi TikTok que se pone el imán en el sitio de la vacuna y que no se le cae ahí. O sea, por favor, ustedes que son grandes jugadores de 40, saben que facilito. Nomás la frente, aquí está, mira, me pusieron a mí un imán en la frente y ya está. Con esta te cae, bueno, con esta te cae. ¿Verdad? Entonces, por favor, no estén creyendo esas boberías. También estos estudios de fase 3, como ya se hacen con muchísima más gente, ¿verdad? Ahí vas a tener diferentes poblaciones, vas a tener más negros, más blancos, más mujeres, más hombres, lo que sea. A veces lo que parecía muchísimo más efectivo en los estudios más pequeños, cuando lo pasas a poblaciones más grandes, suele parecer un poco menos efectivo que antes. No es nada raro que eso pase, ¿no? Y por último, suponiendo que tú cogiste toda esa información, le recopilaste siguiendo las buenas prácticas clínicas, le enviaste tú a la FDA cogió, te revisó eso. ¿Qué es lo que pasa? Ese proceso de revisión puede tomar años. Porque ellos van a revisar cada cosa que tú has hecho y si les queda alguna duda, te van a devolver todo el paquete y le dicen, toma, haga de nuevo. ¿Pero por qué no? Aquí en el párrafo 300 de la página 1852, en la tercera columna, usted puso que podría ser, pero cuando usted hizo una referencia en el párrafo 100, decía eso, entonces no coincide, entonces vaya a revisar y haga todo el estudio clínico de nuevo. Más o menos así. Entonces, estos de idas y vueltas, de aclarar información, de responde, aclara, duda, responde, aclara, puede tomarse algunos añitos. ¿Ah? 2/3 de los fármacos que llegan de fase 3 a pedir autorización para comercializarse, solamente 2/3 son aprobados. Y para que tengan una visión más global, solamente de un 10 a un 11%, un 10 a 12% de los que tú empiezas en fase 1 llegan en realidad a comercializarse. O sea que si tú tienes 100 fármacos, 100 drogas que entraron a fase 1, solamente se van a comercializar 10. ¿Cómo crees que recuperan el dinero invertido en esos otros 90 fármacos que no llegaron a comercializarse? Son esos 10 fármacos que salen a la venta los que tienen que encargarse de recuperar el billete invertido en anterior. Por eso es que los costos son altos de los fármacos cuando recién aparecen. Ellos tienen una protección de una patente, ¿no? Dependiendo del tipo de fármaco, el tipo de investigación, si están sido con fondos privados, 100%, o habido públicos, etc., suelen tener 5, 10, 15 años, etc., de patente. Después de eso, pierden la patente, son liberadas, y cualquier laboratorio que esté en la capacidad de fabricarlos los podría fabricar. Y por último, tenemos el estudio de fase 4, que son los estudios post-marketing.
Supongamos que Valeria inventó una pastilla para el dolor de cabeza. Es la pastilla más bacana del mundo para el dolor de cabeza. Cogió, invirtió todo el billete que tenía, sus 100 millones de dólares lo cogió, lo invirtió, lo gastó, pasó la fase 1 a la fase 2, y en la fase 3 dijo, listo, bueno, ahora sí voy a vender mi pastilla para el dolor de cabeza. Y viene Valesca, coge, la vende, y simplemente va en su megayate de 100 pies de largo, con 50 camarotes, tiene 120 meseros, manda a pedir que vaya Justin Bieber con la esposa de los artistas que aterrizan en su helicóptero privado, que tienen en su helipuerto, que tienen el yate, se dedica nada más a acostarse y a ver cómo cada día comienza a tener más dinero. Es más, tanto sí que mandó a hacer rollos de papel higiénico de billetes de $100. Así tiene, así es millonario ella. Pero no puede coger y quedarse en los laureles. ¿Por qué? Porque en la parte de los estudios de fase 4 es los estudios post-marketing. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Aquí nosotros vamos a ver los efectos a largo plazo. ¿Qué tal si la pastilla de Valeria resulta que puede que la has tomado durante unos 10 años, comienza a desarrollarte tumores cerebrales? O sea, termina la clase como que unos 10 minutos antes y sí te puedo ayudar. ¿Te imaginas? Valeria se puede sorprender y dice, puta madre, ¿no? Semanas me van a quitar toda la plata que hice. Bueno, esos son los riesgos de personas. O por ejemplo, vamos a poner otro caso. Juliana descubrió una pastilla para la hipertensión. Una pastilla tan bacán que te la tomas una vez al día, que nos dejan la presión en 120, 70, así te van a dar clases de farmacología. Así te van a dar coraje a tus estudiantes, la presión no se te sube ni 1 milímetro de mercurio, estás pero ve papelito. La Juliana está ahí, ya reclamó su premio Nobel, todo perfecto. Entonces ahí en las indicaciones dice cualquier persona que tenga hipertensión más de 18 años puede tomar la pastilla. Muy bien. Resulta que Janus era hipertenso, compañera de Juliana. Claro que Juliana tan afrentosa, incapaz de regalarle la pastilla, pero nada, igual le hace que Janus la compre. Pero ¿qué sucede? Que Janus ahorita tiene 19 años, ¿verdad? 19 años. Ya no comienza a tomar la pastilla ahora, pero a los 29 años se da cuenta ya que nada, no le funciona el buen amigo. Se le murió el aparato ya. Entonces comienza a ir de un médico, otro médico y otro. ¿Y qué resulta? Que accede a la pastilla de Juliana, lo que causa que después de más de 10 años de uso continuo, los mata. Le cambiaron la pastilla como la atacanario. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora viene la pregunta. La pregunta para Janus. Dime, a una persona a sus 30, 40 años tenga disfunción eréctil, es algo que tú considerarías terrible, ¿verdad? ¿Cómo decir? Pero dime, si a una persona de 80 años le pasa eso, ¿tú lo considerarías terrible? Ya no hay mucho uso de esa edad, asumo. Depende de la gente. Entonces, ¿tú qué harías entonces con la pastilla de Juliana? ¿La sacarías del mercado? Es que 65 para arriba, no es hipertenso. Ya una edad avanzada. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Exacto, tú modificas las indicaciones, ya
ya no la recomendarías como para todo el mundo, sino que en el caso de los hombres recomendarías utilizar en pacientes de más de 65 o 70 años por el efecto a largo plazo que puede tener sobre la función eréctil. ¿Y eso cómo te das cuenta? Recién en la fase 4, en el estudio post-marketing. Porque tú hiciste la fase clínica, los estudios de 1, 2 años, 3 años, y resulta que no pasaba nada, pues, ¿cómo te ibas a enterar que te iba a pasar eso? No es que yo hubiera analizado a propósito porque tú alguna vez le hiciste una canallada y como se ve que eres hipertenso y me voy a desquitar y voy a diseñar un fármaco para desquitar a Medianos por la canallada que me hizo. Por acá Valeria se ríe como que algo sabe por ahí. ¿Tú le conoces las canalladas a Llanos? Ah, le conoces las canalladas de Liliana. Bueno, no sé. Te ríes como que es verdad. Entonces, claro, ¿qué es lo que haces? En estudios de fase 4, ¿de qué te sirve? Tú lo que puede servirte es que encuentras, observas ciertas cosas, ¿verdad? Que lo que haces tú es cambiar la indicación. O, por ejemplo, si después del uso continuado de este fármaco durante 10 años resulta que comienzan a aparecer tumores endoteliales, tumores de los vasos sanguíneos, los sacas del mercado, pues, ¿no? Pero para eso es el estudio post-marketing, para eso es el estudio fase 4, que es el estudio prolongado. ¿Qué tan probable es que un fármaco genere problemas? O sea, ¿qué tan común es que en la fase 4 se descubra algún efecto secundario? No es tan raro. Usualmente se dan indicaciones o se ponen lo que se llaman black box warning, advertencias de caja negra, o sea, advertencias en grande de reacciones potencialmente serias que podrían ocurrir, ¿no? Para que pueda pasar esto y que sea muy significativo, debería poderse comprobar de una manera efectiva, o sea, que haya un estudio que se pueda atribuir que eso que le pasó a su paciente es a causa de ese fármaco. No es muy probable, pero sí ha sucedido. Por ejemplo, ustedes deben acordarse del Vioxx. El Vioxx era un antiinflamatorio no esteroide selectivo para la ciclooxigenasa tipo 2. ¿Ah? Churin funfly les acaba de decir. Puesto en palabras que entiendan, era un AINES COX-2 selectivo. Ahí se entiende. Que era muy bueno, excelente para el manejo del dolor, excelentísimo, muy buena. Pero después de un tiempo que lo estaban utilizando, fue retirado del mercado aduciendo de que podía causar efectos cardiovasculares adversos, muy serios. Es más, ustedes vayan a leer acerca del Vioxx o el Celecoxib, perdón, el Rofecoxib, que es el Vioxx, el Rofecoxib. Después hubieron, se habló de que esto fue debido a fallas en el estudio que se hizo en el seguimiento, de que claro, se comenzó a ver que esto pasaba en pacientes que ya tenían mucho riesgo, o sea, eran viejitos que ya tenían un par de bypass y que tomaban esto de aquí, se morían, pero ya tenían 2 bypass, o sea, la culpa era de que tenían 90 años, de que tenía 2 bypass o del fármaco. O sea, ¿quién echa la culpa? ¿El huevo o la gallina? Pero, ¿qué ha sucedido? No vayas muy lejos. La talidomida. La talidomida se lo promocionó como un antidepresivo súper seguro para las mujeres. Inclusive, tanto así que les era muy útil hasta en el embarazo, que resultó un pocotón de niños que nacieron sin brazos. Y hasta que los que tuvieron que sacar del mercado. Y eso, chicos, eso se aprende en embriología. O como le llaman ustedes, morfofisiología macro, le llaman, pero en embriología. Ahí se ve el caso de la talidomida. Causaba la famosa focomelia. Eso puede suceder.
Afortunadamente es raro, ¿por qué? Por las exigencias y el rigor que hay en la fase preclínica y en la fase clínica, en la fase 1, 2 y 3. Entonces es muy raro que esto llegue a pasar. Se ha avanzado mucho, es más, debido a lo sucedido en la talidomida, hubieron muchos cambios en la FDA y en la manera en la cual se manejan ahora los estudios clínicos, justamente por eso sucedido. Usualmente todos estos estudios que se hacen ahora tienen que ser obligatoriamente, se tienen que publicar los datos de los estudios que se hagan de cualquier fármaco, sea esto bueno, malo, regular, todos. Tanto así que antes de iniciar las solicitudes, ya existe un registro de estos fármacos y de estos estudios, cosa que a lo que se termina tú puedes revisar cualquiera de los estudios y ver los datos de los mismos. Esto es interesante, ¿no? Porque nos muestra cómo es que se da la obtención de un fármaco, de una droga, ¿no? No es algo tan fácil, no es algo tan sencillo. Esto tiene muchas aristas. Debes tener también una parte financiera importante, porque se invierte mucho, se gasta mucho dinero creando, descubriendo un fármaco. Por eso también es que existen las famosas enfermedades huérfanas. Son enfermedades en las cuales su incidencia es tan baja o es tan pobre, ¿verdad?, que desde el punto de vista comercial para un fármaco no es rentable producir o encontrar un tratamiento. ¿Por qué? Porque si tú tienes una enfermedad cuya incidencia es de 100 millones, o sea, resulta que si buscas en toda la humanidad, que somos 7.000 millones de humanos, solamente vas a tener 7.000 casos. ¿Y qué? Pues como 7.000 casos versus lo que te costó producir esto de aquí, que fueron 500 millones de dólares. Entonces, ¿qué? ¿Por qué le voy a cobrar 10 millones de dólares o $1 millón por cada fármaco, por cada droga, cada paciente? No vas a recuperar nunca la inversión. ¿Me explico? Entonces, para este tipo de drogas huérfanas o algo, por lo general los estados, los países, dedican fondos para el estudio o el desarrollo de curas para estas enfermedades, ¿no? Obviamente, países del primer mundo, nosotros no tenemos ni plata para curar los muñeros aquí, vamos a estar poniendo plata para investigar acerca de una enfermedad rara, ¿no? Pero que entiendan cómo es el aspecto en el cual, desde el punto de vista comercial, por decirlo así, que también hay detrás de todo esto, ¿no? Y la parte también gubernamental, la parte del apoyo que tiene que haber de los gobiernos para ciertos fármacos que de caso contrario no se podrían desarrollar porque sería imposible para que el mercado o el público los adquiera, ¿no? ¿Por qué creen que fármacos para tratar la enfermedad de Lou Gehrig o la esclerosis lateral amiotrófica me sobran los dedos de mis dos manos para contarlos? Ahora les pregunto, chicos,
¿Cuántos antihipertensivos existen? ¿Cuántas pastillas para la presión existen? ¿Cuántos hipertensos hay en el mundo? Miles de millones. Entonces se dan cuenta de dónde hay un mejor mercado. Diabetes. ¿Cuántos diabéticos no hay? Entonces se dan cuenta de dónde está el mercado. Entonces, claro, las farmacéuticas buscan ir hacia allá. Ahora me digo cáncer, chica, que ahora lo que más buscan son medicamentos contra el cáncer, porque cada vez hay un aumento en la incidencia de cáncer. O sea que lo descubres más rápido, lo descubres más temprano. Entonces, van apareciendo en eso, ¿no? Son aspectos importantes que tenemos que tener a consideración. Ahora, tomando en cuenta que cada vez y cuando tenemos fármacos nuevos, ahora estamos hablando de biofarmacéuticos, que es los fármacos más nuevos que están apareciendo ahora, que son, por ejemplo, miren que una de las vacunas ahora son biofarmacéuticos. Eso es una cadena de RNA mensajero que busca provocar una creación de una proteína por parte de la célula. Pues se dan cuenta que son básicamente son biofarmacéuticos ya de segunda generación, porque antes lo que eran copias de proteínas endógenas o de anticuerpos o análogos que se hacían con tecnología recombinante. Ahora lo que nosotros hacemos es utilizamos ingeniería para hacer que la célula produzca estas cosas, ¿no? Y esto, si bien es cierto, nos permite tener drogas más eficaces, más efectivas, pero también más caras, mucho más caras. También lo que se invierte es mucho más caro, pero también a veces las drogas son más precisas. Entonces hay un aspecto financiero bastante interesante, nada despreciable, detrás de todo esto, ¿no? En el descubrimiento y en el desarrollo de los fármacos hay unos movimientos financieros que son bastante interesantes que tienen y que están relacionados con esto, ¿no? Con claro que nosotros comenzamos con el descubrimiento del fármaco, la parte preclínica, la clínica, las aprobaciones y el marketing, la observación post-marketing, ¿no? Que solamente un 10% de todo lo que tú encuentras al inicio en tu descubrimiento de drogas solamente llega a ser comercializado. O sea, lo que tú ves que se comercializa no sale muy poco. Muchas veces son fármacos que con códigos ABC 5, 6, 7, 8, 9, 10. No llegan nunca a tener un nombre de una molécula porque ni siquiera ni pasan ciertas partes de su investigación, ¿no? Eso, chicos. También la investigación es algo bueno, porque en los últimos años más del 30% de los nuevos fármacos
son nuevas moléculas, nuevas clases, o sea, han creado nuevos grupos farmacológicos, nuevos sitios de acción. ¿Pero por qué? Porque también hemos descubierto los mecanismos de acción. La fisiopatología la hemos descubierto más, cosas que antes no sabíamos, cómo funcionaba el cuerpo humano, que para nosotros era desconocido o que no estaba al alcance nuestro, lo hemos descubierto. Por darles un ejemplo muy rápido, yo cuando comencé a estudiar medicina y tenía su edad, creo que yo a los 19 años y estaba en tercer año, yo estaba en sexto semestre. Nosotros vimos en fármacos para la diabetes, había insulina tenía insulina rápida y la insulina lenta. No había más. Tenías de los hipoglicemiantes orales, tenías metformina, que son las biguanidas, y tenías las sulfonilureas, la glibenclamida y estas cosas. Y la carbosa, que era un inhibidor de las altas glucosidasas. Para de contar, no había más. No había más fármacos. Sí, se acabó. Pero claro, nosotros también sabíamos que el metabolismo del azúcar se ingería, se degradaba por la amilasa, después lo que hacían las enzimas que nosotros tenemos en el intestino, las separaban en polisacáridos, esto de aquí a su vez en disacáridos, y los disacáridos se absorbían como moléculas de glucosa y de fructosa, y estas de aquí iban a ser transportadas por las células que estaban en el epitelio intestinal, iban a ser llevadas al sistema porta, y el sistema porta iban a llegar al hígado, y del hígado se iban a construir los bloques de glucógeno y los niveles circulantes de sangre, y iban a estimular a las células beta-pancreáticas para la producción de insulina. Eso era lo que nosotros aprendimos. Ahora, chicos, ustedes conocen que en el metabolismo del azúcar existen incretinas. Tienes tú al péptido parecido al glucagón, tienes a los TP4, a las peptidasas tipo 4, tienes ahora las proteínas de cotransporte de sodio glucosa. Conoces lo que es el PPAR, el receptor PPAR en las células, en los hepatotos, en el músculo, en las células grasas. Y todo eso aquí está mostrado en lugares de acción. Ahora tienes las que son inhibidores, que actúan a nivel del PPAR, tienes a las glucosamina, que ya sabes que actúan a nivel del hepatocito y de las células de los linfocitos hepáticos, las glucosamina. Tienes ahora los inhibidores de la GLP4, que de la dipeptidasa, que lo que evitan es que se degrade el GLP4, el GLP1, perdón. Tienes ahora lo que son los análogos del GLP1, que a su vez van a aumentar, van a favorecer la producción de incretinas, que a su vez van a regular la producción de insulina en el páncreas. Entonces, cada uno de esos es un tipo de blanco terapéutico. Ahora sabemos que la producción de insulina basal es una, y los picos glicémicos que tenemos con las comidas. Ahora tenemos una insulina que es de larga duración, que simula a la insulina basal, y ahora tenemos insulina ultra rápida, que tú la aplicas y a los 5 minutos ya tienes un pico de sangre, similar a lo que pasa cuando comes. Entonces, a medida que más vamos descubriendo de cómo se funciona la fisiología y la fisiopatología, encontramos más dianas, o blancos, o puntos de donde actúan los fármacos. Miren cuánto avanzó, solamente hablamos en el metabolismo, o en la absorción y metabolismo de la glucosa, cuánto avanzó de 1900, del año 2000 al 2021, en 21 años. Yo vi farmacología en el año 2000. Hace 21 años, ¿cuánto avanzamos? ¿Cuántos fármacos nuevos hay para tratar la misma enfermedad? ¿Qué pasó? Comenzamos a descubrir cómo funciona el cuerpo humano y cómo es el metabolismo del azúcar.
y así van a pasar con todas las enfermedades, y así pasa con todas las enfermedades, y así vamos descubriendo más y más fármacos. Por eso es que ha habido en los últimos años, 5 años, 10 años, 5 años, más del 30% de los fármacos son los primeros de su clase, porque vamos descubriendo lugares nuevos donde tienen que actuar. Por eso es que la gente también vive más, vive mejor que antes, que no importa lo que le digan, la esperanza de vida sea prolongada y la calidad de vida sea prolongada. Por eso es que sus abuelos, mis abuelos, hermanos míos con los suyos, tenían que tener 10 hijos, 12 hijos, pero porque se les moría la mitad, pues. La mitad de los hijos se les moría. Se le llamaban las enfermedades infecciosas porque antes no teníamos todas las vacunas que hay, no teníamos todos los antibióticos que hay, no conocemos todos los cuidados que hay ahora. Todo eso nos ha traído este desarrollo de los fármacos. Y también todo lo que se está invirtiendo en investigación y desarrollo, lo que se está invirtiendo en una sociedad. Cómo va mejorando también la tecnología. ¿Qué le voy a hacer ahorita? No era bueno. ¿No? ¿Entendido, chicos? ¿Dudas? Sí, respecto al fármaco que mencionan antes, Rofecoxib dijo que era, ¿no? Sí. Ya, aquí estaba leyendo y habla del que lo que lo retiró del mercado fue que afectaba, generaba más chances que tuviera un infarto agudo de miocardio, pero no hablaba de malformación. ¿Pero qué? Y no encontré en el artículo de malformación. ¿Qué cosa? Malformaciones. ¡Papi, cállese! No, eso es. Si ves que no está escuchando bien, ¿qué fármaco les dije que eso podía causar? ¿Alguno de tus compañeros que te responda? Es que lo escuché en ese momento y está medio cortado, disculpa. Esa es la duda que tenía. A ver, chicas. ¿Qué fármaco es el que yo les dije que podía causar malformaciones? Que ya se descubrió que usa malformaciones. Por eso vienen los cambios y cómo está probando drogas. Talidomida. Talidomida. Gracias, doctor. Sí, compañero. Angie. Compañera. Doctor, una pregunta. Amiga. Dígame. Entre la fase 2 y la fase 3, ¿cuál sería la diferencia? A buscar en el libro. Te hago un daño si te lo respondo. Eso está en el libro. Te voy a preguntar en la próxima clase para que me digas me cuentes tú cuál es la diferencia entre la fase 2 y la fase 3. Es más, Nicole, así como usted es la defensora de los desvalidos, usted también me va a hacer acuerdo en la próxima clase de la Juliana. Y si no, por Dios, para que me ponga un 0. A usted por no ser un acuerdo y a Juliana por no hacer solito. Madre Nicole de Calcuta. ¿Alguna otra duda? Nicole, ¿de dónde es usted? ¿Usted de Guayaquil? Disculpe, se le escuché entrecortado. ¿De dónde es usted? ¿Usted es de Guayaquil? Sí, de Guayaquil. Madre Nicole de Guayaquil, tenemos que Calcuta, Nicole de Guayaquil.
protectora de los desvalidos y de los faltones. Procura tomar un nuevo siempre que en las épocas digitales, cuando ya usted sea beatificada, los estudiantes de medicina le van a rezar a usted. Doctor, madre Nicole, que no me pongo en falta, que sí pasé años y le van a rezar a usted. ¿Alguna otra duda, algún otro rezo plegario que tengan para la santita que tengan en el cuerpo? ¿Nadie? Bueno, chicos. Perdón. Otra vez la aquí. De una vez, ¿quién le quiere hacer el hisopado? Bueno, chicos. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Bueno. Entonces puedo dar por terminado la clase de hoy. Se ponen de acuerdo para ver qué día todos tienen chance para recibir clases. Y ahí recuperamos la clase que está pendiente. ¿Ok? Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense, protéjanse del COVID. Nada de estarse locando porque ya les quitaron las restricciones. Así que con mucho cuidado. Bueno, y el que puede ir a Estados Unidos a vacunarse, pues bueno, vaya, vacúnense. Que les vaya muy bien. Chicos, que tengan un buen fin de semana. Se cuidan todos, por favor. Chao. Chao, que estén bien.